Bueno, puntualizar que el fentanilo se consume en México, en Estados Unidos, en otras partes del mundo de forma legal para uso médico. Y por eso hay permisos de importación para diversas empresas, esto regulado por la COFEPRIS. Sin embargo, pues no faltan, ahora sí que las grietas que genera la propia corrupción, ¿no? Y en el caso de COFEPRIS sí hay una serie de investigaciones que cuando menos ponen entredicho que todo se esté dando bajo el esquema legal. Entonces dice el presidente que en efecto, a propósito de un tema que ya abordamos en la Mañanera 360, de cómo la COFEPRIS se ha venido transformando, está revisando sus procesos y ha sacado a funcionarios corruptos. Bueno, resulta que algunos de estos casos de presunta corrupción estaban relacionados con una importación ilegal de fentanilo. ¿Qué quiere decir esto? Que acababa en manos de criminales, ¿no? Así es, y habla de cómo eso se ha venido controlando, pero, con más identificación, ¿no? Ya no se deja entrar, COFEPRIS ha tomado el control de una manera mucho más eficiente, pero de todas maneras esto puede ser saltado y por eso está todavía esta otra propuesta que se está analizando de si puede ser o no puede ser sustituido por otro analgésico que, como bien dices, pues para lo que se usa el fentanilo. Eso todavía no está resuelto, pero sigue sobre la mesa en función de que, pues, aun cuando existan controles, si los pasan, que eso sucede, pues entonces seguimos con el tema de una alta droga en potencia de ser mortal en las calles, ¿no? Entonces vamos a ver lo que habló esta mañana sobre el fentanilo el presidente. Ya tenemos identificados quiénes son los que importan el fentanilo. Sí, porque antes importaban y la dirección que daban las empresas o laboratorios supuestos eran departamentos en unidades habitacionales, no existía, eran falsos, como los factureros, pues, así. Y realmente era para distribuir droga y llevarla al norte. Eso ya está controlado. Tenían hasta representantes en COFEPRIS, o sea, gestores adentro. Todo esto se ha resuelto, se ha consignado a funcionarios. Y dentro de esta relación bilateral, uno de los temas de moda es lo que está pasando con Calica o Vulcan, esta empresa que se encuentra en Quintana Roo. Le dieron una concesión para explotar el territorio mexicano, llevarse la grava y construir autopistas en los Estados Unidos. Un gran negocio para ellos. Tan es un gran negocio que el presidente les dio una alternativa. Dijo, utilicen esa parte del territorio con fines ecoturísticos, sáquenle provecho de esa manera. No, hombre, pues el negocio es explotar el territorio mexicano, destruirlo, porque además los norteamericanos no son nada mensos, mejor destruyen otras partes del mundo. Y por ejemplo, Milenio lo refleja como un encontronazo. Dice, minera Vulcan desata otro encontronazo con Blinken y los republicanos, que en efecto, en este marco de presión que está viviendo la administración de Biden, los republicanos le dijeron, te tienes que comprometer con una empresa de nuestro país, se están violentando sus derechos. Consideran que esa parte de Quintana Roo, del sur de Playa del Carmen, pues es propiedad de Vulcan. Eso, así lo ven, ¿no? Así lo ven. Así lo ven, y es que sí llama la atención cuando hablamos de a qué le dan prioridad los medios de comunicación y que simplemente queda silenciado. Bueno, todo este tema del ecocidio en ningún momento ha sido planteado como un problema. Exacto. Por ningún medio de comunicación. Entonces, por ejemplo, aquí hablan en igualdad de circunstancias, la minera Vulcan desata otro encontronazo con Blinken y republicanos y con el gobierno mexicano, hay que decir también. Pero en ningún momento se plantea, se podría plantear de otra manera, ¿no? Y eso, además diciendo que en ningún otro lado tampoco aparece este tema de la prensa.
se podría plantear como los republicanos no ven el ecocidio que está ocurriendo en la ribera sur de México, ¿no? Pero no se plantea porque esto implicaría entonces formar parte de una campaña que estuviera en favor de los intereses de los mexicanos, pero no. Oye, y si no yo fuera eso. editor de Milenio, pondría Vulcan se resiste a frenar ecocidio en México. ¿No? Por ejemplo. ¿Por qué no se plantea así? No. Pues oye, no estamos en México, no defendemos nuestros intereses y es parte de la crítica que ha lanzado López Obrador, pero bueno, pues en efecto Blinken sale con esta expresión de sí, nos preocupa mucho porque esto podría frenar inversiones de nuestro país en México. Pues no es cierto, señor Blinken, están llegando cada vez más, vamos a las cifras, nos remitimos a los datos, cada vez más inversión extranjera directa. Elon Musk, por ejemplo, no tiene ahora sí que nada que decir sobre esto. No son mensos los empresarios y mucho menos las personas comunes como nosotros. No somos ingenuos, sabemos lo que está pasando y sabemos que no es un tema en donde López Obrador atente en contra de la propiedad privada, que sea alguien que quiera cerrar la economía, sino francamente es frenar un ecocidio. Francamente, estamos ante o sea, ¿qué va a ver López Obrador? ¿Cómo se desangra el país? O sea, es ponerle un torniquete a esta sangría. Esto que sí debería de preocuparles mucho a los ecologistas, pero tampoco los ecologistas se han pronunciado. No, bueno, pues, bueno. ¿No? Vamos a ver qué es lo que dice el presidente, porque finalmente también la postura es, si hay decencia, se va a tomar en cuenta este ecocidio. Si no, bueno, pues quedaría exhibido. El problema aquí es que exhibido hasta dónde, con qué alcance, cuando los medios de comunicación en general han cerrado los ojos frente a este problema. Vamos a ver. De que lo del señor Blinken, que está en su papel, porque él representa los intereses de las empresas estadounidenses, o sea, es su trabajo, como el mío es representar los intereses del pueblo de México y cuidar nuestro territorio, que no se destruya. O sea, es completamente normal. Pero a lo mejor no tiene la información completa y, con todo respeto, sería bueno que supiera que esa empresa Vulcan, en complicidad con las anteriores autoridades mexicanas, destruyó nuestro territorio, llevaron a cabo un ecocidio. No es que estemos en contra de las empresas estadounidenses, es que no podemos aceptar, tolerar, no podemos permitir eso. ¿Qué sucedería si una empresa mexicana hace lo mismo en la Florida? Pues con toda razón y justicia, el gobierno mexicano diría, no, miren esto, que no somos el patio de Estados Unidos. El presidente Biden tiene una postura de mucho respeto hacia México. Nosotros lo estimamos mucho por eso. Sin embargo, en Estados Unidos, como en México, como en otros países democráticos, pues hay instituciones autónomas o con autonomía relativa. Ahí tienen el caso de las agencias, que no tienen que ver necesariamente con un mandato del presidente Biden. Ajonjolí de todos los moles. Ya estamos de regreso. Y le preguntaron en específico a López Obrador sobre la denuncia que le haría a César de Castro, el abogado de García Luna, ¿no? Si ya está lista, cómo va, y ahora nos revela que está esperando a ver si García Luna habla o no, en función de lo que pueda manifestar el exbrazo derecho de Felipe Calderón, pues entonces va a tomar esta decisión final, ¿no? De mandar o no al abogado de García Luna. Así es, pero ahí la nota es, va a esperar. Sí. Pero luego lo que a donde se va el presidente nuevamente es hablar
de pues cómo todo este tema que tiene una gran dimensión sobre cómo nos convertimos en un narcoestado en un determinado momento de nuestra historia contemporánea, ha sido silenciado, velado, ¿no? Matizado en algunos, o en la mayor parte más bien de los medios de comunicación. Hace este cuestionamiento el presidente y volvemos a lo de Vulcan, ¿no? O sea, porque es la misma circunstancia. Eso permite que entonces continúen habiendo unos discursos con toda impunidad que ahorita vamos a ver. Pero esto dijo sobre Genaro García Luna. Sobre la denuncia al abogado, estoy esperando a ver qué va a suceder con el juicio de García Luna, porque falta la sentencia del juez. No se ha dimensionado bien lo grave del asunto, porque como se tejieron relaciones de complicidad, pues todo el mundo calla. Los medios de información no hicieron un despliegue como lo merece el caso, de análisis, de reflexión, de lo delicado del asunto. Entonces, ojalá y García Luna hable, ¿no? Y eso es lo que estoy esperando también para ver lo del abogado. Entonces, a ver si escucha el abogado, ¿no? Porque hay un mensaje velado, es, a ver, mejor que García Luna hable, que explique, vale la pena que entendamos, ¿no? Su relación con Felipe Calderón, si Calderón sabía perfectamente, se beneficiaba, le entregaban dinero a cambio de estos tratos de García Luna con el crimen organizado. Entonces, si hay una explicación, bueno, pues nosotros vamos también a difundir esto y vale la pena para que se vaya purificando la vida pública. Si ustedes persisten en esta idea del golpeteo, de decir que casi pues todo es un invento y que López Obrador y que el presidente es el problema, pues entonces nos vamos a tribunales, ¿no? Nos vamos a tribunales, sí, exacto. Es como decir, por ahí, si habla García Luna, se salva García Luna, ayuda al país y también se salva el abogado de García Luna. Exactamente, sí. Bueno. Por ahí va. Oye, podríamos poner una sección en la Mañana 360 que se llama La doctrina de la hipocresía, ¿no? Porque esa también... Del cinismo. Y del cinismo, Sí, que está muy vigente. Ahora resulta que los propios panistas, los que establecieron que García Luna debía mandar 12 años en materia de seguridad, nos van a venir a dar lecciones. ¿Qué sucedió en el Congreso? Ahora resulta que además se dicen ser expertos, tuvieron estos vínculos con García Luna, contratos formales, lo reconoció Marco Cortés, el presidente del PAN, y ahora pues en el mundo al revés, ellos son los expertos, ellos saben qué hacer cuando generaron parte del problema. Tenemos un clip, ¿no?, de estos legisladores. Sí, vamos a ver parte de lo que fue el show del PAN en el Congreso, ahí en la Cámara de Diputados. Los delitos de homicidio doloso, derecho de piso, desaparición de personas y ciberdelitos, lo que proponemos es integrar dichos delitos a delincuencia organizada a efectos de que sean investigados y sancionados por las autoridades federales. Se propone también la creación de un cuerpo policiaco de élite con facultades especiales de investigación, monitoreo y rendición de cuentas. Por un México en paz, se es fundamental fortalecer las capacidades institucionales, estableciendo, por ejemplo, Universidad de Seguridad y Justicia en cada entidad federativa con un mismo y alto estándar de capacitación en todo el país. De esa forma, tener policías bien capacitados, bien pagados, que cuenten con seguros de vida, gastos médicos y becas para sus hijos. Inversión en equipamiento e infraestructura que les permita enfrentar en igualdad de circunstancias al crimen organizado. Instalaciones como módulos de seguridad y paradores seguros en nuestras carreteras que nos permitan ir recuperando los territorios perdidos. Inversión en inteligencia y severos castigos a políticos que pactan en aras de ganar elecciones
con los criminales y que entregan lo más sagrado, entregan las llaves de sus territorios con tal de ganar elecciones a costa de la seguridad y la libertad de todos nosotros y de todos los mexicanos. ¿Qué estaban ahí coreando? ¿García Luna? No. ¿O qué era? No se toca. No, es que no se alcanza a escuchar. Pero qué nivel de amnesia. ¿Qué nivel de amnesia? Es que imagínate, severos y castigos para los que pacten con el crimen organizado. Ya tienes a Margarita Zavala. Sí. Oye, Es ¿qué nivel de amnesia de increíble. esta señora? O sea, como si ya se hubiera deslindado Margarita Zavala de Margarita Zavala. Lo mismo con Felipe Sí, hay Calderón, una despertar. como si no hubieran estado, ¿no? En presidencia, como si no hubieran show. en buena medida definido lo que pasó en sexenios anteriores. Son parte del problema y por eso la gente cada vez confía menos en estos políticos. Nos quieren tratar como si fuéramos tontos, como si no supiéramos leer, como si no hubiéramos revisado el pasado más reciente de este país. O sea, el origen del problema está precisamente en Acción Nacional, en esta política de vamos a incendiarlo todo, de salir a las calles, a tomar a través del ejército las comunidades, vamos a ensangrentar y se generó mucha violencia. Se agitó el avispero. O sea, y ese avispero todavía está vigente. Los cárteles que hoy dominan a este país tomaron la fuerza en el sexenio de Felipe Calderón. Ese es el legado de estos panistas que hoy están bien preocupados y además son muy sensibles, según ellos. Cuando el propio Calderón decía son daños colaterales, no importa que muera gente, es por el bien de la nación y ahora dicen no son cifras, son personas. Que en el caso de Guanajuato, de hecho, se pasó desde Vicente Fox. Hoy lo dijo el presidente, se dejó crecer, no se quiso meter en problemas, pero sí habló de que se había dejado crecer de manera descomunal el tema del tráfico de droga ahí y el consumo también, ¿no? Ahí en Guanajuato. Varias cosas que no se atendieron. Bueno, vámonos con el viaje de Lorenzo a Estados Unidos, donde ya se reunió con Almagro, el secretario de la OEA. Y no se le había preguntado al presidente, o sí, creo que los otros días no le quiso entrar. Hoy sí le entró un poco más para decir, bueno, primero, hay libertad para disentir, tampoco sorprende, ¿no? O sea, Almagro, Lorenzo, un poco son lo mismo. Y ya lo comentaba Miguel Arzate hace rato, esta cosa de donde centró la atención el presidente fue en el uso de recursos públicos finalmente, no solamente para hacer este turismo que calificó como facho, sino directamente conspirar en contra de México. Pues es muy acorde con lo que él representa, lo que significa, representante de la oligarquía de México, un personaje antidemocrático de la élite política del país. Entonces, no es ninguna novedad que se reúna con Almagro, son iguales, como con otros. Sí, acaso sería pues que está utilizando dinero, ¿no?, del pueblo de México para hacer turismo político derechoso, facho, pero eso es todo. O sea que le cuesta al pueblo pues, que del presupuesto se le pague para ir a conspirar en contra del pueblo de México. Vivimos en un país libre y hay tolerancia y se garantiza el derecho a disentir, no hay problema. Y ellos ni se dan cuenta. Ellos lo ven normal, porque así era antes y creen que así deben de seguir siendo las cosas. Se resisten a entender de que ya hubo un cambio. Ah, miren, Ay. como dos gotas de agua sonrientes. Lorenzo Córdoba y Luis Almagro tendiéndose la mano. Así como en su momento fueron Silvano Aureoles, Alito, Marco Cortés, y tantos más de la oposición que van a alinearse con la OEA. Así es. Y
por no decir a ser sumisos, ¿no? O sea, les encanta siempre esta referencia y esta reverencia, ¿no? A los extranjeros. Y en el caso de esta disputa en el PRI, que pues sí es de pena ajena, ¿no? Porque se están peleando por las pocas joyas que dejó la abuela. Entonces está Alito, Osorio Chong, se están agarrando en efecto del chongo. Y bueno, pues es que, a ver, Alito, desde que es presidente del PRI, han perdido 10 gubernaturas. O sea, ha perdido prácticamente todo, ya nada más le queda Durango, Estado de México y Coahuila. Y es probable que se pierda 1 o 2 este año. Osorio Chong es parte del problema, o sea, por eso llegó Alito, porque le fue tan mal a Osorio Chong con Peña Nieto y con Videgaray, están tan desacreditados esos priistas que de pronto pues irrumpe una figura que es absolutamente vulgar, que es un hombre que no tiene palabra de honor, y están en ese pleito, pero es muy claro que es de pena ajena, no sé cómo le vas a estimar eso, porque es pelearse por los huesos de algo que es la crónica de una muerte anunciada, la del PRI. O sea, es el sepulturero Alito, ¿no? Y Osorio Chong, pues ahí tratando de recoger algo. Sí. Las cenizas, o no sé. Sí, no, ahí ¿Quién se queda con las cenizas, muy no? buen diagnóstico del proceso interno del PRI, pero lo que fue muy divertido es al presidente, escuchar al presidente decir, y los medios de comunicación no saben dónde situarse, ¿no? O sea, ¿a quién defienden ahora? Porque como no se trata de atacarme a mí, entonces, ¿qué hago? ¿Dónde me sitúo? Yo lo único que he visto sobre este tema es pues una especie de reclamo, ¿no? Por parte de algunos de comunicadores que dicen, ¿y ahora por qué se dividen? Le están dejando el campo a Morena, ¿no? O sea, así estamos. Por la misa vamos a ver lo que dijo el presidente. Ahora que se peleó el presidente del PRI con el señor Chong, no tarda y yo creo que ya lo están haciendo, ya me están echando la culpa, ya, como diría el clásico, ¿y yo por qué? Le andan buscando, que por cierto, qué difícil es para los medios convencionales tratar ese tema, porque no se pueden cargar de un lado, no es como atacarnos a nosotros, eso es de inmediato, pero optar entre Chong y Alejandro Moreno a un medio, imaginen un medio, ¿a quién le dan la razón? Si se trata de nosotros, ya lo sabemos, ¿no? Es deporte nacional atacarnos. Pero a ver, ¿cómo le hacen en este caso? Sí, apoyaban a Chong y Chong los apoyaba. Sí, también apoyaban a Alejandro Moreno y Alejandro Moreno los apoyaba. Silencio. Ese tema mejor no tocarlo. Ahí no. Hay la pasión que desata, ¿no? El atacarnos a nosotros. Entonces es interesante. Y dicen, la nota es la nota. No se trata, no se toca a los intocables. Poderoso caballero, don Dinero.